Salud, ¿cómo te va? Buen Hola, día. Valen. Buen día. Vamos a revisar las preguntas que tenemos para hoy. Perfecto. Séptima ronda de preguntas. Tenemos a Jessica Quiroga, que ha preguntado ¿con qué ejercicio puedo reemplazar la actividad de fondo? Los fondos de tríceps, me imagino que se está refiriendo. Bueno, los fondos de tríceps se pueden reemplazar con cualquier ejercicio para tríceps. Por ejemplo, para tríceps podemos hacer este trabajo acá con las mancuernas acá atrás de la nuca o los tirones. Cualquier ejercicio que, digamos, me imagino que la razón debe ser porque te molesta o porque no lo puedes hacer, puede ser con alguno de esos, o tirones atrás, o te acostás en un banco y bajás con dos mancuernitas al costado de la cabeza, esa también es una buena opción. Cualquier trabajo que sea específico para los tríceps. Tenemos, si no, una lista de reproducción con diferentes videos en el canal de YouTube, ajá, donde puedes ver distintos ejercicios de tríceps y el que te guste y que te quede más cómodo, ese lo puedes hacer sin problema. Cualquiera, pero que sea de tríceps. No cambies, digamos, un ejercicio de tríceps por uno de espalda o de bíceps. Tiene que ser específico de ese ejercicio. Si tengo que consumir 25 gramos de proteína y lo quiero agregar a la leche, ¿cuántas cucharadas de proteína tendría que ingerir? Por lo general, el batido de polvo de proteína, por lo general viene entre las que menos tienen, vienen con 20 gramos y algunas tienen 24, 26, 28 gramos de proteína en la cuchara, en una cuchara grande que viene adentro del tarrito. Esa cuchara, vos fíjate que siempre tiene esa cantidad. Si vos tenés que consumir 25, lo que tendrías que hacer es ver que en la leche, lo que vayas a poner, pueden ser 250, 300 mililitros de leche, por lo general esa leche tiene 6, 7 gramos de proteína, esa medida. Entonces, pones esa cantidad, no le pongas la cuchara entera, pones la cuchara con un poquito menos y con eso vas a llegar a esos 25 gramos. Por lo general, no es ningún problema pasarse en 5 gramos la proteína tampoco. Como si en algún caso te llegaras a pasar, es preferible que te pases en la proteína que te excedas con las grasas, por ejemplo. Eso lo preguntaba porque me dijo que había comprado un sobre de proteína. Creo que el sobre no trae los cupos. Pero el sobre debe decir atrás la información nutricional. Y en el canal de YouTube hay un video también de cómo leer las etiquetas, porque es difícil a veces al principio entender cuál es la variable importante en la etiqueta. Entonces vos vas a ver ese video y vas a tener un mejor entendimiento de cómo analizar el sobre, porque el sobre debe tener atrás la información nutricional y debe decir por el sobre cuánta cantidad de proteína tiene, me imagino yo que debe ser como un scoop. Debe tener ahí entre 20, 25, quizás 30 gramos de proteína. Fíjate bien cuánta cantidad de proteína tiene el sobre y eso se lo agregas a la leche y se lo sumas. Bien. En el desayuno, si solo quiero comer dos claras, puedo agregar proteína en polvo para completar los 25 que requiere en la mañana. Exactamente, exactamente. O por ahí podés agregar una forma también para no estar abusando de la proteína en polvo. Hay varias posibilidades. Una es, te haces un par de huevos revueltos, quizás yo te diría tres claras. Tres claras por lo general van a tener 15 gramos de proteína y te haces un buen vaso de leche o un yogur griego, esos yogures que tienen 15 gramos de proteína y vas a cumplir con tus 25 gramos de proteína. Otra opción es que te hagas a mí me gustan mucho unos panqueques que los puedes mezclar con huevo. Entonces, por ejemplo, esas claras, le pones un poco de polvo de proteína, le pones un chorrito de leche y un poquito de polvito de hornear, lo mezclas todo, se te hace como una mezcla bien acuosa y la vas tirando al sartén y se te van haciendo como unos panquequitos y quedan súper ricos y cambias también por ahí la forma de comer los huevos. Bien, Esas son las preguntas de Jessy. bien, y una de las preguntas que nos han estado haciendo mucho y que por ahí se generan muchas dudas es, ¿cuántas semanas tienen que entrenar? Si son 3 semanas, si son 4, ¿cada cuánto hay que cambiar el plan? Y esto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El plan, por lo general, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Trabajar como mínimo 3, 4 semanas, pero a veces el plan se puede extender a 5 o 6 semanas, incluso algunas personas pueden hacer 7 semanas el mismo plan, y esto es muy bueno porque una vez que el sistema, su cuerpo se empieza a adaptar al plan, se vuelve como más eficiente. Entonces vas al gimnasio,
entrenás y ustedes se van a dar cuenta que el estímulo es súper, súper específico en los grupos musculares que quieren trabajar, que están haciendo tremendo progreso. Entonces, por ahí no hay razón para cortar el plan cuando ustedes vienen haciendo un progreso fenomenal. Entonces, la idea siempre es medir varias cosas. Primero es cómo se sienten ustedes. Si están fatigados, si han entrenado muy duro, van a sentir que en una semana dura, que la han terminado con lo justo. Si se dan cuenta que están como muy justitos, muy fatigados y con poca energía, está bueno tomarse esa semana de descarga, que es una semana en la que entrenamos la mitad de la serie, la mitad del peso y la mitad de las repeticiones. Durante esa semana se entrena muy suave, y eso permite que la fatiga se alivie, se recupere bien el cuerpo y podamos arrancar súper, súper, súper sensibles otra vez un plan nuevo. Por lo general, ese circuito dura entre 3 y 4 semanas como mínimo y puede llegar a durar en algunas personas 5, 6 o 7 semanas. Siempre dependiendo de esas variables. Tengan en cuenta que si el plan está siendo específico y está siendo efectivo, no es necesario cambiarlo. No es necesario por ahí cambiarlo sí o sí cada 4 semanas. Por ahí es necesario tomarse una semana más o 2 semanas más porque vienen logrando una eficiencia que es súper, súper buena. Entonces, por ahí no es preferible cambiar el plan, sino extender el plan 1 o 2 semanas más y después recién ahí, sí, tomarse la semana de recuperación y luego hacer el cambio de plan. Bien. Y una pregunta que también nos hacen mucho es cómo progresar en el entrenamiento, qué tienen que agregar. Y esta es una muy buena pregunta porque quiere decir también que se están planteando cosas ya mucho más avanzadas, mucho más interesantes. Como por ejemplo, si voy al gimnasio y vamos a dar dos ejemplos. Tengo que hacer prensa y la primera semana me dijeron que podía trabajar en el rango entre 5 y 15 repeticiones. Logré hacer las 15, le puse 30 kilos de cada lado, hice 15. Hice 4 o 5 series. La semana que viene, ¿qué tengo que hacer? Porque ya se supone que llegué a las 15 repeticiones. ¿Qué hago? ¿Sigo agregando repeticiones? En ese caso, como han llegado al máximo de repeticiones en la prensa, la idea es que la semana que viene, para volver a mantenernos dentro del rango de repeticiones, es agregarle un poquito más de peso. No es necesario que le agreguen 10 kilos de cada lado, sino a veces 2 kilos y medio o 5 kilos de cada lado, no mucho más que eso, ya es suficiente para que bajen de nuevo en el rango de repeticiones, queden de nuevo en 10, 12 repeticiones, y después de ahí, semana tras semana, sigan progresando en repeticiones hasta volver a alcanzar las 15. Y una vez que vuelven a alcanzar las 15, sí, hacer de nuevo el proceso de agregar peso y volver de nuevo a progresar en las repeticiones hasta volver a alcanzar las máximas repeticiones planificadas. Eso es por el lado del peso y las repeticiones. Y por el lado de las series, porque algunas personas nos plantean esto, che, nos mandan entre 3 y 6 series, ¿qué tengo que hacer? Porque yo siempre hago las máximas. Por lo general, lo que nosotros recomendamos, vieron que el proceso puede durar entre 3 y 4 semanas y se puede extender hasta 6, 7. ¿Qué es lo que recomendamos? Que empiecen con el mínimo de series posibles. Entonces van al gimnasio, hacen 3 series. Si ya sienten que tienen carga en las fibras musculares, por ejemplo en las piernas, sienten que hicieron la prensa, hicieron 3 series, y ya sienten que la pierna está como hinchadita, que ha sentido el estímulo, paren ahí, guárdense en reserva las series para seguir las semanas que vienen. Entonces no hacen la primera semana 6 series, hacen 3. La segunda semana hacen 4, se recuperaron bien, entonces hacen 5 y así se van exigiendo semana a semana para ir agregando series e ir haciendo el entrenamiento cada vez más intenso. Esa es una muy buena opción para ir haciendo que un grupo muscular se mantenga estimulado y no hacer solamente una semana al máximo y después todas las otras semanas ya no nos queda cómo agregar, digamos, intensidad. Entonces tienen las repeticiones por un lado, que siempre vamos a agregar repeticiones hasta llegar al máximo posible dentro de la planificación. El peso, que nos permite hacer el peso, es de nuevo volver a meternos dentro del rango de repeticiones. Y las series, semana a semana, para ir haciendo que la intensidad del entrenamiento, la congestión en el grupo muscular se mantenga siempre alta. Si ustedes se dan cuenta que terminaron un entrenamiento y están sobrados, que les quedó mucha nafta en el tanque, es porque se tiene que exigir más, pueden hacer más repeticiones, más peso o más series. Siempre traten de desafiarse bastante en los entrenamientos. Y un segundo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, vamos a poner el caso de un ejercicio en un remo. Hacen el remo sentados en la polea y se dieron cuenta que con 10, 12 repeticiones llegaron bastante justos
y tenían que hacer entre 10 y 20 repeticiones. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía tienen espacio para progresar dentro de ese rango, hasta que no lleguen a las 20 repeticiones, no le ponen más peso. Entonces, la próxima semana hacen 14, la próxima semana hacen 15, 16, 18, hasta que llegaron a las 20. Cuando cumplieron con las 20 repeticiones, a la próxima semana le agregan una placa más y ahí vuelven de nuevo a hacer el mismo proceso. Perfecto. Bueno, excelente. Creo que esas eran las preguntas que Sí, había. todo por esta semana. ¿Te han hecho alguna otra pregunta en relación al entrenamiento, Lu? No, no, la verdad que no. Esta semana fue bastante tranquila. Bueno, bueno, excelente. Bueno, nos veremos entonces la semana que viene por más preguntas. Bien. Adiós. Chao, chao.